Hola, bo día. Bueno, bo día a todos e todas, tanto os que estades aquí de forma presencial como os que estades en liña desde a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo. Moitas grazas pola vosa asistencia. É un placer contar convosco. Especialmente ter a honra de poder compartir con vos a presentación de hoxe, o seminario que está a cargo do profesor Antonio Álvarez. Este non é un seminario tradicional, senón que está máis plantexado desde unha perspectiva de transferencia de coñecementos con respecto ao que foi a súa carreira investigadora. O título de hoxe, da ponencia de hoxe, chamase Towards Quality in Economic Research. Antonio é unha das persoas que en España máis sabe deste ámbito. Como dixen, é profesor da Universidade de Oviedo, catedrático no Departamento de Fundamentos de Análise Económica, pero anteriormente ten unha trayectoria moi interesante. A súa formación como economista comenzou na Universidade Autónoma de Madrid no 78, pero sempre tivo moita inquedanza polos aspectos internacionais e foi Fulbright Scholar na Universidade de Wisconsin-Madison, onde fixo o seu máster en Agricultural Economics. Doctorouse despois en Ciencias Económicas pola Universidade de Oviedo. Como vos decía, ten unha ampla carreira investigadora e tamén de transferencia, onde ocupou un número importante de posicións ao seu largo na súa trayectoria vital. Por poñer un exemplo, en 2006 foi nomeado xerente do Centro Europeo de Soft Computing en Mieres, en Asturias. En 2010 foi o director da Unidade de Análisis Económica e Innovación Bancaria de Cajasur. Cajastur, perdón, non Cajasur, Cajastur, repito, Cajastur, para que quede ben grabado. Por suposto, ademais, ten colaborado con institucións internacionais como Banco Mundial, CEPAL e outros moitos. Para nós é unha gran honra ter a Antonio hoxe. Antonio é unha dos profesores de microeconometría máis prestixiosos a nivel internacional, ten moitísimo feito en economía agraria, en economía da productividade e moitos outros ámbitos do que hoxe vai a contarnos. Muchas gracias, Antonio, es un placer contar contigo, ya lo sabes, esta es tu casa. Bienvenido. Gracias. Gracias, María. Gracias a Ecovas por la invitación a dar esta charla que tiene ya un poco de historia. Hace años hacía giras por España con una charla que íbamos a dar una, que era cómo escribir, presentar y publicar papers. Y el año pasado, hace unos años, yo me he venido dando cuenta de que, por motivos que todo el mundo conoce, institucionales, en la parte más joven de nuestro mundo académico, a mí me da la impresión de que está habiendo un trade-off entre cantidad y calidad. Yo percibo que los jóvenes tienen cada vez más prisa en publicar y realmente es muy difícil publicar más y más rápido y mejor. Esto es un tema secreto para hacer esto, pues debería escribir un libro y hacerse millonario ya. Entonces, cuando queremos hacer más cosas y más rápido, eso suele ir en detrimento de la calidad. Yo siempre he creído que esto es una carrera a largo plazo, al contrario que la NECA. Yo creo que esto habría que enfocarlo más a largo plazo, a corto plazo, pero las reglas son las que son y la gente juega con las reglas que le definen el partido. Entonces, claro, aquí no estamos para cambiar las reglas ni para comentarlas, sino más bien como reflexionar sobre cómo hacer investigación de calidad a medio y largo plazo. El título viene de unas sesiones que di en Oviedo a los jóvenes investigadores, a los más junior, en el sentido de que comentaba antes, que percibía que estaban teniendo demasiada prisa y que había que sobre todo intentar sentar algunas normas, algunas formas de trabajo para intentar hacer las cosas mejor. Entonces, algunas diapositivas que están todavía de aquellas sesiones que di en Oviedo son un poco agresivas debido a la confianza que tengo con los chavales, todavía tengo un poco de predicamento entre ellos, pero bueno, vamos a ver si salgo bien de las más así un poco complicadas y avanzamos, porque es una presentación y si matas con eso ya. Bueno, este es el esquema para hoy. Hablar un poco de calidad, cómo trabajar, que yo creo que esto es muy importante. Luego, cómo escribir. Algo que a mí me encanta, que es hablar de la importancia de la modelización. Y luego ya cosas más relajadas, como qué pasa cuando vamos a congresos y
cómo hacer presentaciones y algo sobre las revistas en caso de que lleguemos con tiempo y alguien tenga ganas de seguir escuchando eso. A ver, hablar de calidad de la investigación es complejo y polémico y no es realmente el objetivo de la charla encontrar la cojomedida de la calidad. Pero todo el mundo tiene una idea de la diferencia entre algo de calidad y algo que no sea de calidad. En cualquier caso, no sé si es porque está esto delante. Así está bien. Desde luego no le gustaría que la investigación tuviera un impacto en la sociedad, pero es una métrica complicada definir sociedad y definir impacto en la sociedad. Y todos vivimos en un mundo en el que nos miden por alguna clasificación de las revistas donde publicamos. Esta es la medición que tenemos de nuestra actividad científica. No me parece ni bien ni mal, podríamos estar debatiendo sobre la relevancia del impact factor durante días, pero no es el objetivo de la charla. De todas maneras, cada vez tenemos más mediciones más precisas. Los que hayan hecho la última convocatoria de sexenios, pues habrán visto cómo ahora cada vez los impact factors están medidos con más precisión con respecto a tu propio campo, etc. Bien, de todas maneras, lo importante de esta diapositiva es por qué la gente no publica más en revistas de estos estándares. No sé, Q1, Q2 es de economía. ¿Por qué cada vez hay más revistas, digamos, se publica más en revistas de perfiles más bajos? Uno podría decir, hombre, es que no hay suficientes. Sinceramente, no hay suficientes revistas, pero es que no me parece que sea el caso. Esto es un resumen del JCR del 2022 con una selección por campos en los que son Q1 y Q2 en el JCR, entre campos que yo he denominado más amplios, esto es un tema importante, y campos que he denominado más estrechos. Y luego había journals generales, American Economic Review, etcétera, no sé, Journal of Economic Modeling, cosas que son genéricas y no son especificadas de campo. Y luego hay un apartado de others para la econometría, finanzas, porque esto no estaba hecho para un departamento de economía. Entonces, la primera reflexión es que hay muchos Q1s y Q2s, hay muchos journals. Entonces, realmente intentar publicar un trabajo sin haber intentado darle una vuelta a todos estos journals, pues me parece que es excesiva prisa. También hay journals en la categoría general. Hay muchas posibilidades de intentar ir por esa lista. Es cierto que la gente dice, hay gente que no quiere comulgar con la religión del JCR. Yo tampoco. Yo hago investigación en economía pesquera. Por lo tanto, no soy sospechoso de que mi objetivo sea los principales journals. No hay manera de publicar un paper de economía pesquera en American Economic Review, ni lo intento. Y mi único journal de economía pesquera en el JCR pues tiene page charges, con lo cual está casi, pues es una buena razón para intentarlo. Yo soy consciente que se puede publicar, que puede haber buena investigación en cualquier journal, pero en media me da la impresión de que cuanto mejor es el trabajo que uno tiene, más posibilidades tiene de colocarlo en una revista, en una buena revista. Lo que me extraña es que no se hagan ese esfuerzo por ir subiendo en la escala, sino que nos conformamos con las partes de abajo y sobre todo con las partes de afuera del JCR. Solo como ejemplo, porque algo que subyace en esta charla es que esto es una carrera de largo plazo y cuando uno está considerando solamente las reglas del corto plazo, luego se arrepiente. Digo, si yo hubiera sabido esto hace 5 años, pues no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años. Pero la tendencia a que nos evalúen cada vez con criterios más estrictos, yo creo que es un buen supuesto de que eso va a estar ahí y de que los criterios van a ser más exigentes, aunque ahora vivamos una época de interinidad, sinceramente, en esta etapa. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar un poco a largo plazo y no arrepentirlo y decir, jolín, tenía que haberlo mandado a, no, una vez que ya lo publicaste, eso ya quedó ahí y luego no puedes arrepentir. Llamo la atención para la gente que está en campos estrechos. Por ejemplo, en mi departamento hay un buen grupo de gente que hace Sports Economics, con todo mi respeto, y hay gente que hace Economía del Juego. Pero resulta que no hay journals de esas categorías. Y si tú quieres publicar en Sports Economics, no tienes ninguno que sea Q1 o Q2.
Por supuesto está el Journal of Sports Economics, tienes que irte hacia abajo, pero luego un día vas a competir. Y cualquier persona que haga Labor Economics va a tener 32 journals entre los Q1 y Q2 donde publicar. Y tus trabajos van a estar en el Q3, Q4 fuera del JCR. Y esa plaza la vas a perder, con probabilidad. Entonces, hay que ser un poco estratégicos a largo plazo y saber cuáles son las reglas del juego y dónde nos movemos. Entonces, repito, yo hago economía pesquera, porque yo tengo mi carrera hecha. Los jóvenes son los que tienen que pensar cómo posicionarse estratégicamente. Y, por ejemplo, hay cosas muy fáciles. A veces, economía del juego tiene una relación muy fácil con la economía de la salud. Por ejemplo, el rendimiento escolar de la gente que juega es más bajo. Bueno, esto es economía de la educación. O, por ejemplo, hay más enfermedades entre la gente que juega. Eso es economía de la salud. Y no es lo mismo publicar en el International Journal of Gambling que en Health Economics. No es lo mismo de cara al currículum. Entonces también hay que ser un poco estratégicos. Si a uno lo que le gusta en la economía del juego, saber que luego lo van a evaluar por lo que haga en ese campo y que hay cross-fields que tienen una complementariedad muy buena y te puede llevar a las revistas del campo complementario más alto en vez de centrarte exclusivamente en el campo en el que estás trabajando. Por lo tanto, yo creo que hay muchas posibilidades aquí para ir a ese tipo de journals. Llamo la atención de que un sitio pequeño como Oviedo ya en las plazas tiene un criterio para valorar no solamente el JCR, sino JCR Economía. Es lo que nosotros llamamos afinidad. Nosotros damos más puntos a la gente que publica, no solamente cuanto más alto mejor, sino que publica dentro de economía. Repito, estudio con física. Es decir, Marine Policy, Physical Research, todas estas cosas. Y estas son cosas que yo creo que van a instalarse poco a poco. Por lo tanto, seamos un poco estratégicos de cara al futuro. Entonces, ¿por qué publicamos fuera del JCR o el JCR bajo? Hay dos motivos básicos. Uno es la prisa, pero yo creo que es que a veces hay problemas de que no tenemos cosas buenas para publicar y que no podemos ir a otros sitios. Y esto es lo que es realmente preocupante, que no seamos capaces de producir cosas importantes. Entonces, ahora ya, si podemos tener problemas de no producir cosas importantes, la charla va de cómo intentar hacer cosas que puedan ser mejores. Y la primera parte está en cómo trabajar. Primer consejo para los jóvenes, no trabajar aislado. A mí me sorprende, pero me sorprende muchísimo que en la época de la comunicación la gente trabaja cada vez más aislada. Nos metemos en nuestros despachos y allí bajamos nuestros journals online, no vamos a la biblioteca porque no hace falta, lo reconozco, pero estamos metidos en nuestro despacho y de repente lees un cartel de departamento de que alguien va a leer una tesis. Bueno, dice, ¿este qué es? Uno que está en el despacho de nosotros. No lo hemos visto en un seminario, nosotros en Oviedo requerimos que los 3 papers de cada si es una de 3 papers hayan sido presentados en el seminario del departamento. Si esto de me entero, tengo que ir a leerlo cuando esté depositada para ver lo que hiciste, no. Entonces, ¿por qué trabajamos tan aislado en la época donde la comunicación es lo más fácil? Cuando yo hacía mi tesis, la comunicación era por carta. No existía todavía por electrónico, por carta. 15 días para ir, 15 días para volver, la carta a Wisconsin. Entonces, tenemos muchas facilidades ahora de conectarnos y parece que la gente no trabaja, trabaja demasiado aislada. Luego está la costumbre de cuando alguien te enseña algo, te enseña un paper. Ese es el peor error que puedes cometer. Tienes que enseñar ideas. Idea al principio, pero cuando tienes la idea en el estadio más inicial y tienes que enseñársela a todo el mundo, a tus padres, a tus vecinos en el ascensor, a tus compañeros de despacho, a los que no sean compañeros de despacho, pero los llamas para tomar un café. Y sobre todo tienes que preguntarles si lo entienden, la idea, si les parece interesante. Y verás que cada vez vas a escuchar más cosas que te hacen ir precisando tu idea. Todo esto contribuye. Al principio parece que es un ruido, porque uno dice una cosa, otro dice otra, pero luego, como todo, acaba cogiendo pozo y acaba ayudando. Por supuesto, hay que presentar en seminarios también estas conversaciones informales del tipo del ascensor. Está muy bien, pero también hay que presentar en los seminarios.
Si no hay una serie de seminarios en el departamento en el que estés, ahora que aprovecho para hablar de las universidades, pues se puede crear. Y de esto hablaré más tarde. O sea, la tecnología de un seminario es tan sencilla como un PowerPoint y una sala de sillas y un encerado. Es decir, la tecnología existe, con lo cual es simplemente una cuestión institucional. Es decir, si no tenemos una serie de seminarios, la creamos ya nosotros 4 y empezamos a invitar a más gente, pero no podemos estar sin presentar en seminarios. No podemos estar 1 año y medio trabajando y decir, bueno, ahora voy a ver si lo presento, si se lo enseño a alguien. Eso no funciona. Viendo a más, uno puede escribir a los popes del campo. Ya, no, pero ¿cómo voy a escribir yo a los popes del campo? Bueno, lo que no puedes es escribir una carta diciendo, me gustaría que me diera consejos para hacer un buen paper. No, eso no. Pero una vez que tienes algo escrito, si tienes una duda puntual, dices, a partir de aquí no sé si tirar por aquí o por aquí, pues la gente contesta eso. Tú escribes y cuando es una cosa muy concreta y quieres beneficiarte de la experiencia de alguien, la gente contesta. O sea que no, hoy en día esto es un correo electrónico. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones hay que aprovecharlas, porque lo que no podemos es estar trabajando dentro de nuestro despacho y luego pretender que de ahí salga algo muy positivo. Bueno, la polémica de esto no me resisto a hablar de los coautores. La tendencia al aumento del número de coautores es preocupante. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo un poquitín, porque que a nadie le extrañe que los coautores empiecen a penalizar de forma importante en el corto plazo o en el cortísimo. Porque yo creo que se nos ha ido un poquitín de la mano el tema de los coautores. Entonces, a mí me parece que los coautores es genial, porque te añaden, te aporta muchísimo, pero esto tiene que ser algo que sea natural. Me están aportando mis coautores, lo que no puede haber es free riders. Vamos a publicar entre los 5 y el tuyo lo firmo yo también. En fin, no, ya nos entendemos. Yo creo que 2, 3, como mucho, pues está bien, no es una regla fija, pero que no, estos trabajos en nuestro campo, por lo menos de 7 o 8 personas, igual no es lo mejor. ¿Cómo buscar coautores internacionales? Pues de muchas maneras, pero buscar la gente que trabaja, sobre todo si son gente joven, que están más proclives a colaborar. Esto es algo que se debería hacer siempre en los congresos, buscar esas conexiones para intentar establecer esas redes. Y algo que es muy importante, la posibilidad de trabajar con buenos colegas depende de la calidad de las ideas. Por eso tener ese stock de ideas ya un poco trabajadas, que has discutido con gente, que has tenido algo de feedback, pero que te falta darles un empujón, a lo mejor lo encuentras en otros sitios, pero tienen que estar ya algo trabajadas, no pueden ser ideas felices. A ver, hay diapositivas que son autoexplicativas, y yo encuentro que se lee muy poco últimamente. Sinceramente encuentro que cada vez se lee menos. Y claro, visto la facilidad que hay hoy para la lectura, pues antes cuando teníamos que ir al préstamo interbibliotecario, porque las bibliotecas no tenían ni journals y había que pedirlo a las bibliotecas extranjeras, pues vistas las facilidades que hay ahora, a mí me da mucha pena que no se vea más. Cualquier persona que está haciendo la tesis o que acaba de hacer la tesis y está en los 3-4 primeros años de investigación, tiene que meter un schedule de 6-8 horas mínimo a la semana, que tampoco es tanto. Si hubiera puesto 7, pues sería 1 hora al día. Tampoco en nuestra profesión es mucho. Y algo que es muy importante es el cómo. Como siempre, más que el qué, lo importante es el cómo. Pues esto, lo de subrayar, que es algo que se nos ha quedado en las partes más jóvenes de nuestras generaciones por malformación escolar, realmente vale de muy poco. Sobre todo cuando uno está leyendo muchos papers y acaba leyendo 30, 40. Si los tienes subrayados es como no tener nada. Entonces hay que ser muy esquemáticos y hay que saber, leer papers quiere decir cuánto sé de la literatura sobre la que estoy trabajando y sobre la que supuestamente voy a hacer una contribución. No es leer por leer, no es por leer por citar, es porque vas a contribuir en ese campo. Entonces la única manera de saber que contribuyes es conociendo de verdad lo que se hace. Y conocer de verdad no es haber visto que este también hace una cosa como la mía y lo cito 3 veces en el paper. Entonces hay que tener muy clara la motivación de los trabajos, los modelos, las variables que usan, cómo las miden, súper importante. Ahí siempre hay un campo de actuación de medir las cosas de forma distinta. Método de estimación, ver algunos resultados.
sobre todo si son especiales en algún sentido. Hay todavía muchos huecos en la literatura de resultados que son extraños y que están motivados por probablemente modelización, malas variables, que hay que conseguir variables nuevas. Pero hay que saber bien realmente qué es lo que uno hace. Bueno, esto no es predicar en el desierto, ahora voy a mostrar lo que yo hago. Estos son papers que estiman eficiencia técnica en pesca usando una aproximación paramétrica. Estos son los que hay, y lista del año, el tipo de pez que pescan, la revista, no, está el tipo de arte, no sé. Yo tengo un feeling de lo que pasa ahí, ¿de acuerdo? Pero es que eso no es suficiente. Esto ya es qué hacen en cada paper. Entonces esto es si el output está en cantidad o en valor, que son descargas en kilos de pesca o en euros. Esto es los inputs que tienen. Esto es si son datos de panel o no. Si la forma es translog o es conjuga. Si hay efectos individuales o no. Si hay efectos temporales, modelo. Si incluyen cambio técnico o no. Cada uno tiene que adaptarlo a su campo. Pero yo esto, aunque no trabaje 3 meses en esto, yo veo esta tabla y en 10 minutos lo tengo todo en la cabeza otra vez. Si lo que tengo es este taco de papers con fosforito, no tengo nada. Eso se me va a ir olvidando. Necesitamos usar herramientas que sean productivas. Y la lectura no es importante con leer y ir tachando, ya lo leí. Tiene que ser algo que luego te pueda ayudar a ti a... Sigo con mi rollo. Esto lo que hice el año pasado, cuando hice una estancia en Salerno, y la profesora con la que colaboré trabaja en discriminación salarial, cosa que yo nunca había leído nada, pero bueno, ya que estoy aquí, tengo mucho tiempo para leer, voy a leer los trabajos que hacen fronteras salariales y pues me los leí. Y bueno, yo sé que no se ve nada, pero aquí tengo todos los datos, el periodo, los paneles, los modelos, las variables que utiliza. Bueno, como es una frontera estocástica, pues hay variables en la frontera y hay variables en la ineficiencia. ¿Ya? Lo que voy a enseñar, si puedo, un resumen de esto. Entonces, estos son los únicos trabajos que hacen fronteras salariales con género. Es decir, que tienen en cuenta lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres. Entonces, hay 2 formas de hacer esto. Estimas funciones salariales separadas para hombres y para mujeres y comparas lo que tengas que comparar, o simplemente tienes una única ecuación para ambos géneros, y metes una dummy de género, que son estas ejes de aquí. Dummy de género, dummy de género, dummy de género, de G. Bueno, pues lo curioso es que estas son las variables que están en la frontera. Esto quiere decir que ser hombre o mujer hace que tu frontera salarial esté por arriba o por abajo. Y estas son las variables en la eficiencia, que quiere decir que el género puede hacer que estés más cerca o más lejos de la frontera salarial. Entonces yo, al ver esta tabla, antes no había pensado, al ver esta tabla me di cuenta de que había gente que lo ponía en la X y que había gente que lo ponía en la U. Y uno que lo ponía en las 2, porque hay condiciones de identificación para poder poner unas 2. Entonces pensé, pero tiene que haber alguna diferencia entre hacerlo de una manera y de otra. Entonces, viendo esta tabla, se me ocurrió la idea de ver cómo, sabiendo en un contexto de Monte Carlo, sabiendo si existe discriminación o no, ver cómo la distinta modelización te lleva a identificarla o no. Y uno se lleva sorpresas haciendo esto. Quiero decir que una lectura organizada de la literatura te puede, no solamente para la sección de revisión de la literatura, sino que te puede ayudar a tener una idea original dentro de lo que estás haciendo. A ver, no sé nada, pero insisto en lo de leer de forma organizada. O sea, yo todos los trabajos uso el criterio que se usaba de siempre, que es de lo general a lo concreto. Bueno, pues trabajos de turismo de Italia de demanda, trabajos de turismo de Italia de eficiencia, y luego el año. Y siempre los ordeno por año. Y cuando empiezo a trabajar en un campo, lo que hago es buscar en los papers de ese tema y hago una lista de papers. Y los clasifico por año. Y empiezo a leer de atrás adelante. Sí.
De tal manera que de alguna manera voy viendo, cuando veo que suele tener una referencia a la anterior, y estoy viendo dónde van habiendo las contribuciones. Y llega un momento de que siempre ves que las contribuciones paran. Y lo que empieza a ver es simplemente trabajo de practitioners que replican lo que se ha hecho, pero ya no hay avances. Y ahí es donde uno tiene que estar muy alerta. No quedan avances a partir de aquí, ya solamente queda replicar. Entonces, esta parte que parece muy trivial, de que, bueno, sí, seguro que hay que leer, no sueltes el rollo, pero yo creo que se desaprovecha en general y que es una herramienta muy potente para poder hacer cosas mejor. Esto es obligado también. Los estudiantes preguntan, ¿y qué será mejor, usar stat o usar R? Bueno, pues en principio no hay todos los programas nos van a permitir estimar lo que queramos. Pero mi consejo es que hay que pensar que muchas veces tienes que enseñar el código a alguien. Y que para que se lo enseñes a alguien, tienes que entenderlo. Con lo cual, si usas LinkedIn como uso yo, pues no se lo puedo enseñar a nadie probablemente esta sala. Entonces, ¿por qué usas LinkedIn? Bueno, pues soy muy amigo de Bill Green y él me lo lee. Y entonces yo libro. ¿Vale? Pero no es un consejo general. Entonces, hay que tener en cuenta que el código puede ser necesario que alguien te lo mire. Y entonces tienes que tener un programa estándar. Cuanto más estándar, más fácil será encontrar a alguien que te lo lea. Y luego, para que alguien te lo lea y te lo entienda, hay que documentar. Eso es algo que los que venimos de la programación clásica, de BASIC, Fortran y luego ya estructurada, con Pascal, estas cosas, es decir, los dinosaurios, pues lo tenemos en el ADN, lo de la programación estructurada. Pero esto ahora se ha perdido. Primero, porque vinieron los pull-down menus, que alguien debería dinamitar al que inventó eso. ¿Y qué quiere decir esto de documentar trabajos? Bueno, pues la diferencia entre esto, este código, y este. Este es de mi estudiante, este es el mío. Entonces, por secciones, con descripción, qué hace cada una de estas sentencias, pues claro, en algún momento vas a tener que retocar algo. Y si miras para ese código, y sobre, bueno, esto es para que cupieran el slide, todo el mundo sabe que esto, estás hablando de 500, 600, 700 líneas de código cuando llevas 2 o 3 años trabajando en algo. Bueno, pues entonces, si no lo tienes así, estás muerto. Pero estás muerto no solo para que te lean, sino porque la probabilidad de cometer un error aquí es 10 veces ahora aquí. Y si algún día tienes un resultado raro, revisando el código, la probabilidad de encontrar ese error, un error si lo hay, es mucho más alta cuando tienes un script bien estructurado. Si no, te la estás jugando, estás metiendo la mano en el pozo, en la caja negra. Vale, leer es importante, pero pensar es más importante. Otra obviedad, ¿verdad? Pensar es importante. La cuestión es cómo pensar. Y aquí voy a contar una anécdota, esto como ya a mi edad, ya no me acuerdo todos, marco cuando te voy a contar una anécdota. Hace 2 años, cuando hice estas sesiones con los estudiantes de Oviedo, uno tenía que hacer ejercicios todas las semanas y uno de ellos era, preséntame en una diapositiva una idea interesante de investigación. Yo se lo mandé y me mandaron cada uno su diapositiva. Y yo tuve la sensación de que me estaban tomando el pelo. Dije, esto no puede ser verdad, que me manden esto. Pero luego lo pensé, dije, no, tomar el pelo no, porque todavía me creo que tengo un poco de predicamento y que, bueno. Entonces se lo repetí, dije, vamos a hacerlo en 2 slides, porque una era muy fuerte empezar así. Y vinieron peor. Y entonces yo no entendía aquello, porque a ellos les preocupaba que yo les criticara. Hasta que me di cuenta cuál era el problema. Cuando yo le digo a un estudiante o a un junior en general que haga una diapositiva, ¿qué es lo que hace? Abrir PowerPoint. Cuando yo voy a hacer una diapositiva, cojo un papel. Y estoy encima del papel con el bolígrafo hasta que yo tengo las ideas de la diapositiva. Y luego abro el PowerPoint. Pero no empiezo a escribir así, y luego cuando estoy muy al final, dice, y el modelo se estimará.
¿qué tal un modelo arriba? Porque al fin y al cabo esto debería ser de estimar un modelo. Entonces, pero no, primero una introducción larga, luego 6 referencias de papers y luego al final, cuando estás ahí abajo, es un modelo con puntos suspensivos. No, yo creo que hemos perdido la costumbre de trabajar con papel y bolígrafo. La gente abre el Word y el PowerPoint y está. Y el papel y el bolígrafo se han perdido. Y eso tiene una ventaja. Yo, cuando empiezo con algo, siempre empiezo, como dicen los americanos, from scratch. Papel en blanco, cero, no, con las mínimas influencias posibles. Siempre bottom-up. Es decir, empieza a construir de abajo del todo. Dice, bueno, a ver, es que es muy sencillo, hay que empezar con un modelo estructural corregido por endogeneidad. No, mira, espera. ¿Qué tal? Vamos a escribir el modelo de OLS aquí tranquilamente y luego ya vamos hacia arriba. Muy sencillo al principio. Y luego una cosa que no nos damos cuenta del papel, es que el papel se trabaja en 360 grados, se trabaja en todas las direcciones. Yo cojo una flecha y vuelvo hacia arriba, en la flecha esa pongo, ojo con que luego al final me sale que no sé qué es la derivada, que no. En Word eso no funciona. Tú en Word vas para arriba y para abajo, pero olvídate de trabajar en todas las direcciones. Yo no sé en qué momento perdimos la productividad del papel y el bolígrafo. Pero si algo hay que recuperar, no sé cuántos ensayos hay aquí, 60, yo me quedaría con este. Sin lugar a ninguna duda. Yo creo que eso es imbatible. Esto es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. En estos seminarios que di en Oviedo, todos los días conectábamos con alguien. Con alguien normalmente era gente joven, no siempre íbamos a decir, oye, voy a tirar de mis amigos que son catedráticos desde hace 40 años, ¿no? Y esto es un ejemplo. Esta es una chica que yo no conocía, que vive en mi pueblo, en Villaviciosa, pero que no estudió en Oviedo, y alguien le dijo, oye, pues tenemos una chica de Villaviciosa en Warwick. Y dice, qué interesante. Y luego tuve el contacto y esta chica luego se fue a Chicago. Cuando estaba en Chicago fue cuando nos conectamos con ella. No sé dónde está, pues aquí. Y esta chica durante 10 minutos estuvo hablando con nuestros juniors de lo que hacían ahí. Bueno, uno de los resultados de esta charla, de lo que yo hice, el resultado fue nulo. Nadie me hace caso en nada. Pero después de que habló esta chica dijo que lo que más le llamaba la atención de Chicago eran los seminarios de estudiantes, que eran unas reuniones donde solo iban estudiantes y no iba el faculty. Y que entonces ellos ahí en un contexto de libertad, cada unas semanas ponía uno y decía lo que estaba haciendo, como querías, de forma muy informal. Pues todos los jóvenes lo cogieron a la primera. Y ya llevamos 2 años en Oviedo que todos los lunes están lo que llaman el Young Research Seminar. Y todos los lunes alguien cuenta allí por una cosa. Claro, no hay ideas para estar 6 años solamente por los jóvenes haciendo esto. Entonces, de repente, alguien da una sesión sobre cómo hacer mapas, o alguien hace una sesión sobre, no sé, cosas útiles que aumenten la productividad. Pero sí que es cierto que mantienen lo que lo hacen ellos, se organizan ellos, y si lo siguen haciendo debe ser porque les ha quedado algo positivo. Porque ahí llevan un tiempo y están muy interesados. A ver, esto es gratis. Todo el mundo tiene internet. Nos estamos perdiendo el mundo, sinceramente. Nos lo estamos perdiendo. Yo creo que no. Cada día que pasa, pues nos lo seguimos perdiendo. Entonces, a coste cero. Bueno, para los que empiezan una tesis doctoral, pues esto puede ser un tema importante. Por eso preguntaba si había gente que estaba empezando todavía. Pero igual, si la mayor parte son juniors, esto no tiene mayor importancia. El consejo aquí es el de siempre. Hay que tener una buena idea, ¿no? Pero claro, ¿de dónde salen las buenas ideas? Cuando uno lee cosas que escriben los grandes popes, no sé, Paul Romer o gente de estas que tiene colgado en sus páginas web How to Work y estas cosas, Paul Krugman lo tiene, por ejemplo, pues hay desde los que dicen de que tienes que estar leyendo y leyendo y leyendo hasta que dicen que las ideas vienen paseando, como le pasó a Einstein. Entonces, bueno, pues las ideas pueden venir de cualquier manera. Sí es cierto que es importante leer, pero esto que decimos los veteranos, de que tiene que ser una idea original, pues a veces las ideas originales vienen al final de los trabajos, no al principio. Y uno se puede mantener en un trabajo estándar y de repente es al final cuando tú le ves la vuelta de la originalidad. Entonces, no hay una estrategia única, pero sí, a lo mejor hay algunos consejos que son buenos. 2 estrategias que me parecen interesantes. Una es
intentar conseguir una base de datos propia. O sea, nosotros somos muy de hacer un download de las bases de datos de línea. Entonces, ahí ya aportar empieza a ser complicado. Y luego los temas nuevos. Yo creo que tenemos mucha dificultad para romper inercias. Inercias heredadas de lo que han hecho nuestros mayores en el departamento. Y por ejemplo, en mi departamento casi todo el mundo hace labor, pues porque es una herencia de coeficiente y productividad. Vaya. Es muy difícil salirse de esos temas. Para los que estén pensando todavía en el tema de tesis, mi consejo es que hablen con un advisor. La gente en general que escoge su tema de tesis y que luego intenta buscar a alguien para que se la dirija, creo que se pierde bastante. Yo creo que el consejo del director o del posible director es muy importante al principio, no ya cuando uno cree que tiene la idea y que alguien se la dirija. Eso me parece que funciona peor. ¿A qué me refiero con lo de bases de datos originales? Bueno, pues no sé, estos señores de aquí, un poco antes de que yo los consiguiera, pues se descargaron todas las transacciones de lonjas pesqueras de todas las lonjas de Francia. Todas las transacciones, es decir, en la subasta pesquera es minuto a minuto, bid, apuesta bid by bid. Y por algún lado, estas son 15 millones de transacciones. ¿Esto es un download? Sí, es un download, pero no es público. Esto es alguien que se peleó eso, que sabe que existen las lonjas, sabe que las lonjas el pescado se subasta, sabe que el análisis de la subasta es un campo interesante en economía y en pesca y en trigo, y consiguieron los datos. Esto no está al acceso de todo el mundo. Otro tipo de datos, en un tema relevante, es la discriminación por género. Bueno, pues este es un paper de un antiguo estudiante mío, Manuel Bagüés, y dos compañeros de la Bocconi de entonces. Y esta gente lo que hizo fue descargarse la información pública, pero no accesible. Para eso tienes que hacer scraping en Internet, de todos los tribunales de oposiciones a algo así, a titular y a catedrático en España y en Italia. Eso es la broma de 200.000 solicitantes. Y tienes la información del género del aplicante y de la composición del tribunal. Y, por supuesto, del género de la composición del tribunal. Y entonces ellos estudiaron si la presencia de mujeres favorecía el que las mujeres sacaran las plazas. El tema relevante está en el core con lo que se aprendía de la discriminación por género. La base de datos es única. Pues claro, se trataba de la American Economic Review. Entonces, estos son ejemplos de cosas bien hechas. Internet está ahí para todos, esto lo puede haber hecho cualquiera. Técnicas de scripting hoy en día son estándar. Bajamos los datos con facilidad. Y New Research Topics, ¿qué es esto? Pues yo no veo a gente haciendo New Economics, no veo gente haciendo Sharing Economy, no veo gente haciendo cosas de coche eléctrico, no veo a nadie haciendo el hidrógeno, y en Economics ya ni te cuento. Economics of Digitation, hay workshops desde hace años de gente que está trabajando en temas y nosotros estamos ahí a vueltas con el labor, con el regional y con el desarrollo y yo no veo innovación realmente en estos temas. A ver, no sé por qué. También entiendo que hay que encontrar un director y que hay... Pero bueno, también un director que haya trabajado en uno de estos temas le sirve su background investigando de otros temas y podemos atacar temas nuevos. La probabilidad de decir algo interesante sobre la economía del hidrógeno triplica, quintuplica lo que puedas decir de labor en los próximos años. No me voy a resistir a hablar de las nuevas técnicas, solo que no en positivo. Esto es un resumen de las técnicas, de los trabajos presentados a un congreso americano de desarrollo económico. Y entonces, estas son las técnicas más frecuentes. Experimentos, randomized control trials, diff in diff, fixed effects, y bueno, machine learning, regression discontinuity. Solo un comentario con respecto a eso. Yo creo que estamos sufriendo una nueva pandemia, pero que es la pandemia de la identificación. Cuando yo era joven, la pandemia se llamaba endogeneidad. Y si un referí no decía que si has hecho test de endogeneidad, no era un buen referí. Y si tú no los habías hecho, no eras un buen investigador. Luego vino la época de controlar la heterogeneidad observable. Y si no ponías efectos fijos,
no estaba bien. Daba lo mismo que los efectos fijos estuvieran perfectamente correlacionados con lo que ya tenías medido. Tú tenías que tener efectos fijos porque lo decía alguien en algún lado de la costa este. Entonces, sin mucho pensar hemos ido cayendo en esas rutinas y ahora está la del teaching. Entonces, yo ya, no sé, me gustaría que alguien hiciera el ejercicio de ver cuántos trabajos empiezan. En este paper, aprovechando las condiciones de identificación, empiezan así, para estimar, no sé, y resulta que lees el dato y no sabes qué está haciendo. Solo sabes que está bien identificado, porque hay una condición de identificación. El 90% de los papers en DFID hacen esto. Pero, ¿cuándo se nos olvidó que lo importante es lo que hagas también? O sea, por ejemplo, identificar el resultado de la habilidad de tirar penaltis en los mundiales. Pues seguro que se puede identificar y estimar si el orden en que tiras afecta al... Pero estamos cambiando el mundo, de verdad. Entonces se nos olvidó cuál es el objetivo de la investigación. A ver, yo soy microeconómetra, voy a aprovechar que María lo dijo. Yo nunca voy a estar en contra de la identificación, pero el carro delante de los bueyes no. Yo quiero tener bien identificado un modelo importante, donde responda una pregunta interesante, no cualquier modelo. Y me da la impresión de que aquí el objetivo ahora es identificar cualquier cosa, con cualquier condición, con tal de que sea ortogonal. Esta sería mi segunda slide preferida. Yo creo que muchas veces no entendemos bien los sectores en los que trabajamos. Y un sector, si nuestro trabajo está aplicado, evidentemente, tiene una realidad que muchas veces es compleja. Y creemos que con saber, con bajar la base de datos y haber leído algunos papers, lo sabemos todo. Siempre recordaré con sonrojo aquel seminario en el que fui y pregunté a alguien qué era aquella variable que salía significativa en todos los modelos y me dijo, no lo sé, pero está en la base de datos y funciona muy bien. Entonces, estas cosas pasan. A ver, no estoy hablando... Esto es reciente y es en una universidad importante, no estoy hablando de algo raro. Entonces, hay que conocer muy bien el sector, hay que conocer muy bien los datos que tienes. Y eso es preguntando, sobre todo yendo al origen. ¿Estos datos de dónde salen? ¿Quién recoge estas encuestas? ¿Cómo lo hace? Y hay sectores donde eso es fundamental. No sé, si tú a lo mejor trabajas en economía regional, pues entiendes bien lo que es el PAB y lo que es el PIB y si haces un paper de supermercados, pues todo el mundo ha ido a bajarse leche de un lineal y todo el mundo lo entiende más o menos. Pero si haces cosas de agricultura, de energía, de salud, lo tengo todo medido, tengo un número de operaciones, las efectuadas o las programadas. ¿Alguien el Excel lo explicaba o solo ponía número de operaciones? ¿Lo sabes realmente? ¿Cómo registran en el hospital? ¿Qué es lo que registran? Cuando se cancelan, ¿qué le pasa? Transporte. Y uno que creo que nadie en la universidad debería entrar. ¿Qué es? Le doy al... Bueno. Vale. Estuve 6 años en un banco, en el comité de dirección. No tenemos ni idea de qué pasa en el sector bancario bajándonos los datos de las cajas y de los bancos de la AEM. No sabemos realmente cómo se decide un cambio en el tipo de interés activo o de pasivo. Realmente estamos alejados de la realidad, nada más no podemos. Y no creo que el objetivo sea estar alejado de la realidad, sino modelizar bien la realidad. Si no la conoces, complicado. Bueno, algunos consejos sobre cómo escribir. Aquí respiro por la herida de muchos años de editor de revistas y de revisor. Guardo todos mis referir reports en un fichero Word y van por 200 y pico páginas, que se podía escribir un libro como referir reports. Cuando uno quiere hacer un buen trabajo,
¿Qué características tiene que tener? Bueno, pues esto es un poco básico. Lo primero, tener una buena pregunta de investigación. Pero más de lo de buena. Por cierto, buena quiere decir dos cosas. Que sea interesante, lo del fútbol no valía, como buena. Y sobre todo que no esté contestada. Claro, si está contestada, la pregunta puede ser buena, pero ya perdió un matiz del bueno. Hay que tener un modelo que permita contestar la pregunta. Hay veces que separamos modelo y pregunta. Entonces, ves que empiezan con una pregunta, acaban estimando un modelo y al final dice, realmente no podemos concluir nada porque... Pero bueno, estaba la pregunta y luego el modelo por separado. Y esto lo ves con frecuencia. Los datos tienen que ser apropiados, hay que estimar el modelo correctamente y luego, muy importante, que los resultados se discutan. Esto, nosotros por lo menos en Oviedo, por lo menos en mi grupo, siempre escribimos lo que llamamos el discussion section. Es decir, para mucha gente el trabajo termina aquí. Y mi visión es que el trabajo empieza aquí. Todo esto es mecánico al principio. Me bajé los datos del INE, me puse el modelo, los timé, me salió la tabla esta, pero ahora es donde empieza la investigación. Ahora es donde yo cuento algo al mundo. Ahora yo concluyo algo. Es aquí donde empieza. Entonces, terminar los papers con esto de ¿son todas las variables significativas al 1%? O sea, pues no es así, falta eso. Y esto es relevante, y aquí es donde abres esto. Pero ahora lo separo por grupos y ahora cambios y le das vueltas. Entonces aquí es donde cuentas algo que es interesante. Bueno. ¿Verdad? Yo creo que me tengo que sacar. Bueno, la estructura, esto no descubro nada, la introducción, la revisión de literatura, o de short, se me olvidó ponerlo en mayúsculas y en negrita, pero luego incidiré bastante sobre el tema. Hay que hablar del modelo, si tienes modelo teórico, hay que hablar de los datos, el modelo empírico. Hay veces que la sección del modelo empírico puede ir antes de los datos, eso depende de cada caso. La estimación de los resultados, el discussion section del que yo hablaba antes, y el resumen y conclusiones. ¿Y cuáles son las tres secciones clave para mí? Pues la introducción. Ahí digo, ¿qué voy a hacer y por qué? El modelo empírico, que es al final lo que hacemos, estimar algo. Digo, ¿cómo lo hago? Y el discussion section, donde digo, ¿y esto? ¿Qué obtuve de aquí? Entonces, ¿qué y por qué? ¿Cómo? ¿Y qué es esto? Esto tiene que estar clarísimo en el trabajo. Algunos consejos sobre la introducción. La primera es un poco confusa, pero después de tantos años de revisar, creo que hay que decirla. Uno, lo que no puede hacer en la introducción es pegarse un tiro en el pie. Las introducciones tienen que pasar, solo tienen que dejar una impresión. Oye, esto es interesante, quiero seguir leyendo. Si uno se para en la introducción y dice, pero ¿y esto? Y ahora empiezas a decir, y en la parte empírica excluimos a las mujeres o excluimos a los andaluces. Esa es una introducción, ya me mataste. Soy incapaz de pensar y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Entonces, la introducción tiene que pasar y eso no te metas en charcos y se breve. Simplemente revisa que al final diga, esto es interesante. Vale, pues ya está, esa es la introducción. Bueno, pues, ¿cómo estructuro una introducción? ¿De qué voy a hablar? Brief, en vez de short, brief, literature review, ¿qué? Luego, el párrafo que nunca está y que siempre debería estar. En inglés, en español es el párrafo sin embargo. Dice, vale, esto es interesante, eso, ya lo han estudiado, pero esto es lo que dice que tú puedes hacer algo relacionado con lo anterior. Aquí es donde tú dices, merece la pena leer mi trabajo por esto, por este párrafo. ¿Cuántos trabajos tienen este párrafo? Y luego, el objetivo, el modelo de los datos, la eterna discusión, anticipamos los resultados y opiniones no, por lo de no abrir melones, pero hay revistas que te lo piden, con los cuales sí. Catalogar esos. Si te lo piden, lo pones, si no, mi preferencia es no ponerlo. Lo más importante de este slide, un par en cada uno de estos puntos, cuáles suelen ser 8 o 9, es decir, una página y media.
Podría haber traído algunos de los últimos, con 6 páginas de introducción. Yo entiendo que hay gente que le guste las cosas detalladas, pero yo creo que muchas veces los árboles no dejan ver el bosque. Yo creo que el readability, la facilidad de las cosas, el leer fácil algo es fundamental. Y hay que ser pragmáticos en esto, hay que tener esto metido siempre en la cabeza. Entonces, lo primero es llegar a tu contribución lo antes posible. Cuanto antes llegues a lo que tú haces, esto es mucho mejor. Básicamente eso quiere decir que las 6 páginas de revisión de literatura sobran una 5 y media, 4 y media. Y luego, pues bueno, todo lo de siempre. Pruebas, detalles sobre los datos muy técnicos, no sé qué, pues a lo mejor vale la pena. Luego, esto es bastante común y la gente lo puede ver porque esto va a estar cómodo, pero usar voz activa, intentar escribir una idea por párrafo. Yo lo hago, juro. Yo cuando imprimo lo que estoy haciendo, lo imprimo y en el margen pongo la idea de lo que estoy leyendo. Y luego me leo los márgenes. Leyendo el margen, yo tengo una estructura coherente. Usar subsecciones, ¿no? Para que sea más fácil de leer. Los párrafos largos, o sea, hay párrafos de 2 páginas a día de hoy. Sigo sin entenderlo. Luego, los adjetivos y los adverbios creo que son eliminables al 100%. Esto de una inflación, una tremenda inflación y estas cosas, yo creo que es más periodístico que investigador. De verdad que se puede hacer mucho esfuerzo en escribir mejor y la probabilidad de aceptación de un trabajo, yo no diría que no depende de la forma en la que está escrito. Bueno, pues casi siempre escribimos en inglés, o muchas veces escribimos en inglés y esto hay que mejorarlo mucho. Yo creo que la forma para los que están empezando y no han tenido una educación anglosajona fuerte es ir fijándose sobre todo cómo en trabajos que lee, ir anotando frases o formas de expresarse por anglosajonas, o por los países. Y ir adaptándolas a ese marco en el que está trabajando. Si tuviera que escoger un bullet de esta diapositiva sería este. A día de hoy no usamos el spelling check. Cierran los trabajos con faltas de ortografía. Esto no debería pasar. Y lo del copy and paste pues deberíamos olvidarlo. Bien, esto la otra vez estuve aquí, no lo presenté y yo creo que esto es fundamental. Es fundamental sobre todo para los que están empezando a hacer trabajos empíricos, porque ¿a qué me refiero con lo de la modelización? Bueno, si nuestro trabajo empírico no es descriptivo, al fin y al cabo es un trabajo analítico donde vamos a estimar una función, pues hay un modelo, ¿verdad? Tenemos que escribir una ecuación, hay que escribirla. Y la ayuda sobre cómo escribir una ecuación no está clara dónde está. Esto es lo que llamamos normalmente la especificación del modelo. No vale decir es una función de demanda, sino que hay que decir si es transload, si es copurla, si hay interacciones, si no las hay, si hay no sé qué. Bueno, hay que escribirla. ¿Y dónde encuentra uno ayuda sobre cómo especificar modelos? Pues en ningún lado. En ningún lado. En la econometría, en los libros de econometría, desafío a cualquiera de los presentes a que encuentre la sección de especificación en un libro de econometría. La econometría se basa en estimar un modelo dado el modelo. Se supone que tienes el modelo y la econometría dice cómo estimarlo. Pero es dado el modelo. A todo más en econometría encuentras secciones de test de especificación, pero eso es un ex post. Tú estás viendo si lo que estimaste puede tener algún problema, pero no ex ante. Primero ya tuviste que escribir la ecuación y estimarla. Entonces, ¿de dónde tiramos? Pues hay 2 maneras. Si estás estimando una función de demanda, pues ya sabes que sin precios y sin renta, pues es una función de demanda rara. La teoría económica te ayuda. Si estás estimando una función de producción, pues ya sabes, los inputs tendrán que estar ahí de alguna manera. Y si estás haciendo algo que no sea una función estándar que esté en un libro de microeconomía, pues tienes un modelo ad hoc, que es por otra parte lo habitual. No, es un tema muy específico y yo tengo una variable dependiente y unas variables independientes y entonces tienes que tirar del sentido común.
¿Qué variables son las que tienen que estar ahí para explicar la variabilidad de la variable dependiente? Es como un juego. Tengo una variabilidad que explicar, ¿qué es lo que la explica? Hay que hacerlo bien. Bien. Un ejemplo de por qué esto es muy importante. Espero que se pueda ver, pero esto es dos opciones o dos modelos en un trabajo donde lo que se intenta es modelizar la afluencia de turistas a una región. Y es un modelo de bilateral flows. O sea, yo sé qué gente me viene de qué región. Entonces, tengo región de llegada y tengo región de salida. Por lo tanto, I es el número de turistas en la región I que vienen de la región J en el año T. ¿Vale? Y tengo lo mismo en el lado derecho. Y mis variables dependientes solo aquí es el PIB per cápita en la región de origen y la población en la región de origen. Esto es de sentido común. Cuanto más ricos sean en un sitio, más van a viajar. Y cuanto más gente haya en un sitio, más va a viajar. ¿Sí? Yo voy a recibir más turistas de Madrid y en Galicia que de La Rioja solo por el hecho porque en Madrid hay mucha más gente. Sería una variable de control, si quisieran. Bueno, pues aquí está lo mismo, solo que aquí en vez de ser el PIB per cápita, bueno, esto es una copula, está todo en logaritmos, es solo el PIB de la región de origen. ¿Vale? Pues esto es el PIB y esto es la población. Y esto es el PIB per cápita y esta es la población. Lo presentó uno de mis estudiantes en un congreso, y un catedrático de vieja usanza presentó dijo que estaba mal porque tenía la población en dos sitios. Bueno, vamos a estimarlos. Perdón. Bueno, esto es la salida, R cuadrado .42356, R cuadrado .42356. Empezamos sin ver diferencias. Vamos a ver el coeficiente de la variable PIB per cápita, este beta 1, estimado, ¿verdad? 1.29330. 1.29330. Todo igual, menos el coeficiente de población. 0.87 menos 0.41. El resto es idéntico. Ahora, tenemos que imaginarnos que estamos haciendo esto en casa. ¿Y qué decidimos? ¿Cuál es el modelo bueno? Bien. Mi consejo aquí es nunca, nunca, nunca basarse en palabras. Por ejemplo, eso. Tienes la variable dos veces, ya está mal. Enséñame un libro de econometría que dice eso. ¿Bien? Esto es, bueno, lo que llamamos en Asturias una conversación de Chile. Es como si digo, el Barça es 10 veces mayor que el Madrid. Pues tienes la variable dos veces. ¿Qué me has demostrado? Es una frase. La respuesta a la pregunta es que los modelos son idénticos. Y son idénticos porque son analíticamente idénticos. Dicen exactamente lo mismo analíticamente. Y luego la econometría refleja lo que la matemática te dice. Yo esto, cuando enseño esto en algún curso, lo llamo Math Driven Econometrics, un poco cursi. Pero quiero decir, la matemática domina la econometría. La palabra no. La palabra no domina nada, pero la matemática sí. Bueno, pues este es el modelo 1, con el PIB per cápita, este es el modelo 2, con el PIB, y ahora yo deshago los logaritmos. Aquí tengo PIB dividido por población, lo deshago, y tengo beta sub 1 menos beta sub 1 por la población. Lo agrupo y me queda beta sub 1 por el PIB y beta 2 menos beta 1 por la población. Esto es lo que yo estimo cuando estimo esto. Porque aquí dice el mediano de I igual a, y si nos creemos que esas dos rayas quieren decir igual, que no es algo, que no es un defecto del PowerPoint, y decir igual, pues igual es igual. Entonces, yo estoy estimando eso, en realidad. Y dice, vale, analíticamente es igual, pero no me has convencido.
¿Cómo que es igual lo que te sale? Aquí PIB, aquí la población te sale, bueno, por cierto, beta 2 menos beta 1, 0.87 menos 1.29 es menos 0.41. Y el resto es todo igual. Me dice, no, ¿cómo que te sale igual? Aquí la población aumenta el número de turistas, aquí la población disminuye el número de turistas. Esto, si me dieron un euro, porque hay que he visto esto en un paper que me ha tocado revisar, no estaba aquí dando esta charla. Se nos olvida el ceteris paribus, que los profesores de micro como yo somos tan pesados, se nos olvida completamente. Y hacemos interpretaciones incondicionales en algo que es condicional todo el tiempo. Este coeficiente de población es condicional en la renta per cápita. Es decir, si la renta per cápita en una región no cambia y hay más habitantes, salen más turistas. Pero si lo que mantenemos constante es la renta y aumenta la población, la región es más pobre. Porque la renta per cápita cae. Si la renta es constante y aumenta la población, el PIB per cápita cae. Luego este coeficiente te está diciendo, ojo, con que haya más población y mantenga la renta porque se va a viajar menos. Dicen lo mismo en dos contextos diferentes. Todo aquello que podamos dominar con papel y bolígrafo y con matemáticas siempre va a ser más preciso que cualquier interpretación, digamos, de palabra que podamos hacer de nuestros modelos. Nuestros modelos son ecuaciones y las ecuaciones son matemáticas. Pues juguemos el juego dentro del marco en el que estamos. Avanzamos más rápidamente porque esto es ya... ¿Cómo hacer presentaciones? Esta realmente, miren, en dos. Pero bueno, el mismo Steve Jobs ya dijo que esto no va a hacer esta pena que meten ruido y de repente aparecen unas, botean unas, y se compone ahí un cuadro. Esto va del contenido. ¿Qué es lo que hay que presentar? Bueno, pues presentar el contenido y hay un paper. Pues yo veo los papers de esta manera. Hay una introducción con 3 partes, hay un modelo, donde meto también los datos del modelo empírico, y hay una estimación de resultados y una discusión. Es decir, yo tengo un porqué, tengo un qué, cómo y tengo un qué saco. Y esto es lo que, cuando tú tengas una presentación en PowerPoint, repásala rápido y mira a ver si esto se ve meridiano, porque esto es lo que se tiene que ver. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué sacaste? Y hay veces que no se ve nada de una presentación de PowerPoint. ¿Y por qué no se ve nada muchas veces? Fundamentalmente por esto. Si estás presentando en un seminario, esto está más pensado para un congreso, pero estás presentando en un seminario, yo lo primero que hago cuando viene alguien dice, ¿cuántas slides tienes? Dice 52. Uf. Dice, no, entonces la tontería es, pero yo las paso muy rápido. Entonces, ya entonces, la bilis. Dice, y además muchas de ellas, ya sabes lo que va a pasar. Nosotros en el seminario de Oviedo de Eficiencia y Productividad, en las normas de presentación teníamos un límite, que nadie cumple, vamos a hacerlo. Pero sí poníamos un límite de 15 slides, que es la regla de oro del número de diapositivas que uno tiene que presentar en un congreso. Si te dan 20 minutos, siempre la regla de oro es menos slides que presentas. Menos slides que minutos. Si te dan 20, 15, por tener una norma. Probablemente me pase. Y luego hay que ser selectivos. Si estás en un congreso y tienes un límite, no lo presentes todo. Si tu trabajo tiene varias partes, céntrate en la que sea de más interés para ti, en la que puede ser más interés para la audiencia. No me hables de trabajo futuro. Estas cosas no quieres el tiempo en esto y céntrate realmente en presentar lo importante. Esta es una enfermedad que sabe. Bueno, pensando en congresos, problemas habituales. Hablar media hora de la literatura previa. O sea, si vas a un congreso de eficiencia, donde se supone que todo el mundo sabe de eficiencia, no me empieces a decir que Heiner, Gobel y Smith en el año 78 ya lo sabe todo el mundo. Se lo está repitiendo todo el mundo. O sea, si estás en un congreso generalista, a tu sesión va la gente que ya entiende algo del tema. Pues habla de tu contribución. Los fonts. Porque claro, la regla de oro se cumple con font 8. Esto es, podríamos hacer la prueba. Esto es font 20.
El mínimo de esto, no. Claro. Nunca copiamos del Word al PowerPoint. Las diapositivas tienen que ser limpias, tienen que ser visuales. Visuales no quiere decir que haya gráficos. Visuales es que yo le pego un vistazo y más o menos veo lo que hay en ella. Esto de pasar diapositivas, no lleves diapositivas que no vas a comentar. Y entrena, hay que entrenar mucho y llegar con el tiempo sobrado. Esta sección puede parecer un poco absurda, que es como cómo aprovechar las conferencias, los congresos, pero viene motivada porque muchas veces la gente joven va a los congresos y están encantados cuando pasa una cosa. Que a mí me pasó una vez en Barcelona, que me encontré con 2 de mis estudiantes, un congreso grande en Informs, donde puede haber, no sé, 60 sesiones paralelas, qué sé yo. Y entonces nunca escucha a nadie. Entonces yo les pregunto, los encontré en el patio y dije, ¿qué tal? Dijo, muy bien, y estoy sorprendido. La primera vez que sales de Oviedo y dices que te va muy bien en un congreso internacional, pues miras y dices, muy bien. Y uno dijo, no nos preguntaron nada. Algo falla, ¿no? ¿A qué hemos venido, aparte de ver la Sagrada Familia? Entonces, de esto vine a describir esta sección. Bueno, dejar una buena impresión. Tú le preguntas a un joven qué es lo que quiere, es dejar una buena impresión. Entonces, dejar una buena impresión es no decir tonterías. Todo el mundo sabe que la probabilidad de cometer un error depende de la cantidad de cosas que digan. Entonces, tendemos a esconder en vez de entender a nosotros mismos, poner sobre la mesa. Yo creo que el principal objetivo tiene que ser obtener buenos comentarios que te permitan mejorar, corregir o trabajar de una forma acelerada cuando vuelvas a casa. Es decir, la historia está de cómo conseguir buenos comentarios. Entonces, ¿cómo maximizamos el número y la calidad de los comentarios? Pues eso es exógeno. Los econometras de la vieja escuela me dirían que esto es exógeno, pero no es exógeno. ¿Qué va? Lo primero, el título. Esto tiene relación también con aquella slide que ponía Understand Your Sector. Pues, ¿cuál es la tecnología de un congreso? Cuando yo llego ahora a Faro, al congreso, ¿qué voy a hacer? Lo primero, yo voy a ver el programa. Y voy a ver el primer día las sesiones paralelas. Y voy a ir a una sesión paralela. Por motivos físicos no voy a ir a todas al mismo tiempo. Entonces yo escojo la sesión. Entonces, en base a qué las cojo, bueno, voy a ver si hay algo que me interesa, de verdad. Bueno, yo no sé lo que vas a contar tú o tú en ese congreso, pero el título es fundamental. Estos son 2 ejemplos. An empirical assessment of agricultural productivity in France o If French farms increase their productivity after the CAP reform. ¿Cuál es más atractivo? Donde siempre un título en forma de pregunta. El problema es si realmente tenemos para poner títulos de este tipo. Pero si ya vemos que no lo tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Vale. Esto se dará más tiempo, pero hay veces que uno puede ayudar a los oficiales de congresos para la sesión. Yo que siempre he hecho cosas de microeconometría en agricultura, yo siempre les he escrito diciendo, quiero que mi paper, por favor, vaya a la sesión de econometría, no a la de agricultura. ¿Por qué? Porque no quiero que me pregunten por la calidad de las vacas o por el forraje. Yo quiero que me digan si lo he estimado bien o mal. Que la calidad de mis vacas llega a los écoles. Entonces, una vez más, no tenemos que dejar pasar ninguna oportunidad. Y esto, por cierto, cualquiera que haya organizado un congreso sabe que esto es bienvenido. Esto no es una maldición. A mí, que me ayuden a poner una sesión, un paper en una sesión, me encanta. Y maximizar preguntas. Esto es exógeno también, endógeno, perdón. Pues totalmente. Uno puede no decir nada y entonces no tendrá ninguna pregunta o puede avisar. ¿Tienes problemas? Cuéntalos. Estás delante de gente que supuestamente sabe de tu tema. Dices, en este modelo tengo la duda de si el PIB es el per cápita o no. A lo mejor no has hecho la analítica y no lo sabes, pero a lo mejor yo estoy ahí sentado y digo, hombre, ya lo tenemos resuelto. Es decir, si tú escondes el problema, nadie te lo va a contestar. Nadie va a estar ahí con una tensión y a ver, ¿qué estás escondiendo esto? Y yo se lo voy a contestar sin que él me pregunte. Pues estás esperando a ver qué comentas. Sobre lo que comentas, pues dirás algo. Pues
Yo creo que esta es la gran oportunidad para comentar los problemas que nos tienen en la exposición. Esto, dice, y cuando termina la sesión, a la Sagrada Familia. No está bien. Está bien, pero esto de pensar que las sesiones acaban cuando presentaste el paper, no. Tú, cuando estás en la sesión, lo primero que tienes es fijarte, cuando estás exponiendo, es fijarte quién está en la audiencia. Saber quién estuvo en tu sesión y sobre todo saber quién estuvo atento. Entonces, cuando tú te encuentres en el coffee break, aquel que tú crees que estuvo atento, aunque no te haya dicho nada, dice, oye, que te vi en mi sesión, ¿qué te pareció mi trabajo? Puede que no te diga nada, o puede que sí. Pero esto es un free disposal technology. Si dice, no estuvo muy atento, bueno, pues nada, mira, a lo garbage can y no pasa nada. Pero a lo mejor sí sacas algo positivo. Bueno, pues no desperdicies esa oportunidad. Si te hacen preguntas de estos 2 minutos, 3 que tienes al final, no las contestes. A la primera no saltes a la defensiva y dices, no, es que yo no me expliqué bien, voy a empezar otra. No. Dices, a ver, intenta que haya más preguntas. Si te dan 2 minutos y tú mismo consumiste los 2 minutos o 3 contestando, pues se acabó el tiempo para preguntas. Entonces, ¿qué dices? Agradeces la pregunta, dices, pues lo voy a pensar mejor. Y dices una pregunta compleja que requiere que lo pienses un poco, quizás en el coffee break lo podamos discutir. Y así otra pregunta. Pero no saltes al primero que te haga una pregunta, porque si saltas y otro te la va a bañar. Bueno, llegamos al final. Si todavía hay alguien por ahí conectado. ¿El cuarto? Bueno, al final lo que quiere hacer todo el mundo es publicar y publicar lo mejor posible. Y bueno, esto es un poco complejo. Yo no sé si todo el mundo sabe cómo funcionan las revistas. Casi todas son distintas, pero casi todas son iguales. Es decir, hay lo que llamamos editores ejecutivos y lo que llamamos editores asociados, que puede ser el consejo de redacción o puede ser el editorial board. Los nombres son distintos, pero están los que mandan y los que trabajan, básicamente. Los que mandan son los que te mandan la última carta, el último email, y los de debajo son los que llevamos los manuscritos. Básicamente, este es el ejemplo del Error Productivity Analysis. Aquí estoy yo y está otro compañero de la Universidad de Oviedo. Debe ser la única universidad con 2 miembros como associate editors en esta revista. Es decir, están los editores, esto sí, porque el link ya no se ve, pero por no rehacer la slide. Pero estos son los que mandan y estos son los que manejamos cada 1, 2, 3 o 4. La verdad es que no es mucho trabajo, no sé, 5 o 6 al año, tampoco es que mate. Es el proceso editorial, en caso de la gente no sabe. Llega a la plataforma electrónica y le salta un editor ejecutivo. Por algún mecanismo que yo nunca he sabido cuál es, yo creo que es que miran el número de assignments que tienes y el tipo de trabajo que es. El editor ejecutivo hace una o 2 cosas. Primero, ojea así en diagonal y dice, esto no tiene un pase. Si no tiene un pase, hace lo que llamamos el desk reject, de lo que hablaré un poco más en profundidad, que es no pasa la revisión. El desk reject quiere decir que aquí se acabó tu aventura. Si el editor ejecutivo le da un pase, lo manda a un editor asociado. Y el editor asociado puede hacer 2 cosas. Puede hacer desk reject también o puede mandarlo a revisores. Yo en 15 años solo he hecho desk reject una vez. Porque yo creo que mandar primero a una revista es una oportunidad para mejorar. Entonces, si yo te lo rechazo y lo que vas a hacer es ir para abajo y va a acabar en el Journal de Uganda de Economía Agrícola, pues igual no vas a ganar muchos comentarios. Entonces, casi siempre intento que alguien que manda un artículo a nuestra revista salga con algunos comentarios que le permitan mejorar. Entonces, yo escojo 2 o 3 revisores entre la plataforma y les doy un deadline. La plataforma tiene un default para los deadlines. Normalmente son 3 meses, no todas las revistas. Yo doy un mes, porque trato a la gente que me envía papers como yo me gustaría que me tratasen a mí cuando los mando. Entonces, yo doy un mes. Esto es un problema para el editor asociado, porque con un mes la probabilidad de que el referí que tú escogiste te acepte es mucho menor. Alguien te manda un paper a ti, tú tienes 2 ya, y digo que en un mes, pues ¿de qué vas? Si te lo mando y dice 3 meses, nuestros 2 los acabo este mes y el otro ya lo haré después. Entonces es mucho más fácil que te coja. Luego esto es ponerse
cargarse de más trabajo cuando acortas el tiempo. Bueno, entonces ahora empieza el referí, puede aceptar o no el encargo. Primero porque está enfermo, porque se va a mudar a la universidad, porque te puede decir que no, y buscas otro. Y así, tras, hasta que tienes como mínimo 2. Luego, ese referí report llega a tiempo o no. Lo habitual es que no. Entonces empiezas con los recordatorios. Y aquí hay un periodo de tiempo que a la gente le extraña, es que llevan 3 meses y no me han contestado. Es que todo esto lleva un tiempo. Es muy raro que esto vaya rápido, salvo el desbillete, que ese sí va rápido. Bueno, y al final, cuando yo tengo los 2, normalmente si yo tengo dos revisiones y están en línea, no espero al tercero. Con esas 2, mi opinión, yo siempre pongo una carta, le digo hago una recomendación al director ejecutivo, lo acepto o tiene que revisarlo o lo rechazo. Las 3 posibilidades que hay. Y, evidentemente, si se acepta la producción, y si no, se empieza otra ronda y si no es para otra revista. Esta diapositiva sí es importante, aunque la diapositiva no ayuda en nada, la verdad. Pero lo de seleccionar un journal es mucho más complicado de lo que parece. Mucho más complicado. Cuando tienes a tu trabajo, tienes el mundo ahí abierto, dices, ¿y esto dónde lo mando? ¿Algo aplicado? ¿Algo más no sé qué? 2 estrategias. Lo que llamamos en inglés el minimize, el time to press, es decir, cuanto antes esté publicado mejor, pero esto implica ir a journals que tengan una tasa de rechazo baja. Journals que tengan una tasa de rechazo baja, como veremos números, son journals que van a tener que van a estar mal rankeados y luego nos lamentamos cuando vayamos a competir a las oposiciones. Ya más allá de la importancia que pueda tener per se hacer un buen trabajo, hacer un trabajo mejor. Y luego está lo de maximizar la calidad del journal, que para mí es la estrategia a seguir, pero que es cierto que es más fácil de decir que de hacer cuando uno ya está estabilizado. Entiendo la situación de los que no están estabilizados y puedo entender la tensión que pueden tener de hacer cosas rápido, pero luego eso queda ahí ya inamovible. Un día, si tenéis tiempo, podéis coger Google Scholar, entrar en un departamento de una universidad que no conozcáis y mirar los perfiles de la gente joven. Y vais a ver joven o no tan joven. Y vais a ver 4, 5, 6, lo que sea, X y una, vais a ver 200, 100, 70 publicaciones sin una cita. O en sitios que nadie lee, o en sitios que al final acabó siendo un working paper, o acabó siendo un documento de no sé qué, o acabó siendo un nimio. Son trabajos que al final no lograron ser nada. Fijaros lo que sucede en la realidad. Cada vez esos huecos del final más, es evidente, si es muy reciente, es lógico que no tenga citas. Pero ahí pone la fecha de publicación. Mirad lo que pasa con esas colas en blanco de los perfiles en Google Scholar. ¿Cómo seleccionar un journal bueno? Bueno, pues se coge cualquier índice y se tira para arriba. Con una cierta lógica condicional en tu paper. Ahora, yo no mando todos los papers a la American Economic Review, yo tengo mi rechazo encuadernado. Y ahí que dije, hasta aquí valió. Cuaderné, son muy amables, hasta que supe que eso era una carta estándar ya, dije, mira, que tiene un editor este que se leyó esto y le parece que es muy interesante y me anima a seguir en mi carrera. Bueno, pero la primera vez hay que tirar un poco arriba, a ver si tenemos suerte. Muy importante lo de la afinidad, esto que llaman el affinity, es encontrar el match entre el journal y el trabajo es importante y sobre todo mirar el perfil de los editores. Hay journals que la línea editorial cambia sin que sea perceptible, pero cambia por el perfil de los editores. Eso hay que mirar qué hacen los editores. Eso es importante. No garantiza nada, pero cuanta más información tengas, mejor. Esto es algo que no sé cómo decirlo, pero la primera vez que yo oí hablar de eso, no, mucho antes, fue hace mucho tiempo,
esto de predatory publishing, que es publicar en revistas predatorias. Existen unas listas de revistas predatorias, pero básicamente revistas predatorias son revistas donde tú pagas por publicar. Y mediante un proceso de revisión normalmente ficticio, pues publicas en un mes, unas semanas. Yo siempre pensé que esto iba a ser una moda y que la academia iba a corregir esto a una velocidad tajante e inmediata. Esto está creciendo día a día. Hay montones de grupos de Twitter donde se puede seguir la evolución de este tipo de revistas. En fin, hay revistas que publican 15.000 artículos al año. Y de la siguiente, que la tenía puesta ahí, en las revistas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sentido tiene este tipo de juego académico? Entonces, estos libros predatorios, bueno, es muy interesante la historia de este periodista, Bohannon, no sé si habéis oído hablar de esto. Este se inventó un paper, es un periodista y se inventó un paper de medicina y lo mandó a un journal, lo mandó a 304 journals. Y la mitad se lo aceptaron sin preguntas. Esto es de lo que estamos hablando. Entonces, si esta es la calidad que tiene esta revista, cuando yo veo un currículum y veo publicaciones en este tipo de revistas, ¿qué crees que se piensa? Yo esto os invitaría a los que estéis en duda de si aportar y tener algo. Es por tener algo, siempre hay una disculpa buena. Es por tener algo, es que lo tiene también no sé quién. Es que, a ver, no puede ser tan malo, ¿verdad? Pero no podemos ser tolerantes con esto. Yo tengo uno. Cometí el error de mi coautor donde quieras que no me importa. Donde tú quieras. En fin. A ver, os sorprenderíais de cómo llegan los trabajos a las revistas. La presentación es patética. Es muy porcentaje de ellos. Yo sé que los revisores, muchos lo comentan cuando empiezan, y a mí no me toca el revisor, yo empiezo a leer un artículo mal presentado y tiene todas las papeletas. Esto no puede ser, tenemos que ser muy cuidadosos. Un consejo que doy es lo de los agradecimientos en la primera versión. A mí me parece muy mal. Cuando como revisor recibo un artículo que tiene agradecimiento. Porque pienso dos cosas. Una es, esto es, bueno, cuando soy editor. Cuando soy editor y me ponen agradecimientos, digo, esto es para que no se lo mande a... No se lo voy a mandar a uno de estos que ya se lo leyó y que será a lo mejor amigo. Entonces hay veces que pienso y digo, o me lo pondrá aquí para que no se lo mande. Y esto me pasó una vez. Me pasó una vez comentándolo con alguien. Y dijo, hombre, pero no sabes por qué. Lo comenté, me dice, me llegó un artículo en el que te ponía los agradecimientos y dudé si mandarte o no, pero otro me dice, no sabes por qué, porque en un congreso lo puse verde. Y entonces esa persona lo puso unos agradecimientos, claro, lo había comentado. Pero claro, la probabilidad de que llegue a esa persona que está en los agradecimientos es mucho menor que si no está. Entonces, a mí esto no me gusta. No es que tenga, no es lo principal de lo que estamos hablando, pero no me gusta. Y me gustan las cartas al editor. A mí me gusta la información en general. Como cual esto dice, las cartas al editor no valen de nada, me parece que valen de mucho. Explica de forma reducida cuál es tu paper. ¿Por qué lo mandaste a esta revista? ¿Con qué artículos de esa revista está claramente conectado? No lo obligues a él a leer, que es un editor ejecutivo, que está recibiendo a lo mejor 500 ejemplares al año. Y eso no es la carta de ningún. ¿Y por qué crees que debe estar en esa revista? Y eso evita muchos términos. Esta diapositiva es interesante. Hay gente que se ha dedicado a compartir su experiencia como editores de revistas. Esta es una revista buena de contabilidad. Y dice, ¿por qué rechazamos en esta revista? Es interesante esta slide. La primera, la contribución. ¿Qué quiere decir? No hay contribución. ¿Qué me has mandado aquí? Si no hay nada. Pues, rechazado. Del siguiente, te voy a hablar de lo dice. Y lento. ¿Qué crees que es? Entonces, que la gente manda cosas muy largas o muy cortas. Largas. Muy largas.
capítulos de tesis copiados y pegados o juntar 2 capítulos de tesis, venga para allá, 52 páginas. Entre 20 y 30, espacio y medio. A partir de ahí ya empezamos a... Scope. Scope aquí es la fin, el scope es el encaje en la revista, la tercera causa. Fijaros que es contabilidad. Dice, oye, ¿quién no va a afinar con la contabilidad? Hombre, yo tengo que desarrollo, lo mando, te tiran algo de trabajo, lo mando al Journal of Labor y tal, y me dicen, no, esto es más de... Vale. No, voy a reír mucho. Bueno, me voy a parar en la última, no, en la cuarta. No, la cuarta es metodología. La quinta, ¿no? Self-plagiarism. ¿Qué es self-plagiarism? Todo el mundo ha oído hablar del plagio. Saben que plagiar es malo. ¿Y qué es self-plagiarism? O sea, el autoplagio. Este trabajo es una continuación del anterior que tenía datos hasta 2020 y ahora tengo 2021. Eso es autoplagio. Estás diciendo lo mismo, pero con un año más de datos. Pues esto no es una contribución de nada. Hay que tener muy claro que es una contribución. No podemos estar todos los días haciendo lo mismo. Bueno, ya plagios, contorno informado, hay de todo en este mundo. Hay de todo. A ver, esto lo escribí por petición de algunos estudiantes, siempre cuando les empezaban a llegar los primeros revisiones, ¿y cómo contestamos a los revisores? Bueno, nosotros tenemos una regla que es de referir always right. De lo que diga, pero hay un almost ahí, porque no siempre es right. Entonces, intentamos satisfacer los comentarios de referir al 100%. Intentamos. Explicamos los cambios que hacemos en cada versión. Explicamos punto por punto. Aunque la carta de referir sea un churro, la convertimos en secciones, en bullets, en subbullets, y vamos contestando no al churro, sino a cada cosa completa. ¿Qué pasa si el tío, tú crees que está equivocado? ¿Qué pasa? Pasa. Mete una cazada muy gorda. Bueno, pues esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque si tú le pones verde, el tío se va a defender delante del editor, ¿no? Él no va a quedar, el que queda mal es él. Entonces, a la siguiente ronda te va a buscar las costillas por otro lado. Y estás fastidiado, la verdad. Pero esto es algo que la gente no conoce y que esto se puede hacer. Y es pedir un external referee. Tú llamas al editor y dices, creo que esto no está bien, yo no quiero quedarme con un revisor, pero pediría que se invitara a alguien del campo, un experto, puedes incluso nombrar 3 o 4. Yo lo he hecho varias veces. Y siempre me han... Bueno, luego, ¿qué pasó con esos trabajos? Ni me acuerdo. Probablemente esto no resaltará. Pero esto es algo... No nos enfrasquemos en batallas con revisores. En mi opinión, no es una buena estrategia. También depende del carácter de la gente, ¿no? Esto dice que no se lee, pero este es un comentario de un revisor, esta es mi contestación. Entonces, yo siempre donde estoy, voy a agree, no sé qué, tal, hago una contestación detallada. Y siempre pongo al final, in the new version of the manuscript, tras. Dice, no vale con decir, sí, tienes toda la razón, pero no cambie nada. No, está muy bien lo que dices, pero bueno, a mí me gusta cómo está. Claro, con la probabilidad que a lo mejor tú le dices y le das la razón, y luego a lo mejor no lo va a leer, y luego se lo encuentra. Esto yo creo que es muy limpio en este negocio. Entonces, vale, esto es lo que tú me dices, esto es lo que yo opino de lo que tú me dices, y esto es lo importante, ¿qué hago en función de esto? De hecho, lo suelo poner en rojo. No se puede estar. Bueno, si te rechazan un paper, no pasa nada. A ver, que levante. Pero bonito que levante la mano aquí no le han rechazado un paper. Bombita de estas. Hace años mandé un artículo a una revista importante, a Review of Economics and Statistics, con una autora americana muy importante, Catherine Morris. Ya falleció. Y era un paper original, bueno, y claro, con datos españoles.
Debo reconocer que esto todavía, hasta que hay un poco de... Creo que todavía hay un poquitín de sesgo locacional, creo. Y uno de los revisores decía que se nota que los autores son noveles porque hablan de una metodología que desconocen. Y lo que les aconsejo es que lean estos dos papers de Catherine Morrison. Entonces, yo repito el ámbito autora. Entonces, yo le dije a Cathy, contesta tú porque no sé, si lo hago yo igual se me va a ir la mano. Respuesta, dice, contestar aquí. Esto es mala suerte. La frase exacta fue, hay ruido, there's noise. And this is bad noise. Punto. Te tocó el ruido malo. Ya está. Tenemos de que hay ruido, esto es malo y hay ruido bueno. Hay veces que el revisor se le escapó un error que tenías y hay veces que te machacó sin tener que machacar. Pues nada, mucha gente creemos que hay que admitir el ruido en este juego. Entonces, no enfrascarse en batallas, realmente. Luego, si te rechazan, el resto dice, por favor, no lo mandes igualado. Nunca pierdes la oportunidad de mejorar tu trabajo. Nunca. 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 No sé cuánta gente joven conoce este trabajo de Nancy Shepard. Estos artículos que no se leen ahí, que están subrayados, son artículos rechazados al menos una vez. Y los nombres de estos jovencitos eran Akerlof, Gary Becker, James Buchanan, Gerard Debré, Milton Friedman, Paul Krugman, Robert Lucas, Franco Modigliani, todos premios Nobel. Es decir, que no es que haya las dos ligas de los que no le rechazan y los que lo rechazan todo. Aquí todo el mundo cae. Todo el mundo. Algunos de estos artículos se dieron a nuestra marca William Sharp, Capital Asset Pricing Model. Aquí no le suena, ¿no? Rechazado en primera instancia. Entonces, admitamos que todo el ruido existe y siempre la idea es mejorar. Mejoramos en base a lo que nos digan. Aprendemos de lo que nos hayan dicho aquí. Si podemos, siempre se puede. ¿Cómo evitamos rechazos? Ryan Lucy, del Trinity College, también compartió algunos consejos. Claridad. Destacó en concreto One Idea, One Paper. Esto de encuadernar partes de la tesis, a ver lo que me dicen, no suele funcionar. Una vez más, la brevedad. ¿Os acordáis de lo del length? Good fit to the journal. Una vez más, no sabemos por qué hemos recibido esto en esta revista. Esto pasa. Por eso os dije en las slides seleccionar el journal, que es muy importante. De hecho, sí se me olvidó decir que cuando a mitad del recorrido yo siempre escribo para un journal. No decido al final, lo decido antes. No me creo con fuerza moral para decir que esta es una estrategia correcta. Yo lo hago así. Una vez más, no tenemos contribución y claro, hay que hacer las cosas bien. Si te cazamos en un error, pues el rejection me parece fácil. Vamos, que yo creo que un poco de sentido común nos ayuda a ver cómo se hacen estas cosas. Luego, la verdad es que, como se suele decir, el sentido común es el menos común de los sentidos y eso lo ves en la realidad. Esto es antiguo ya, pero estos son, tampoco ha cambiado tanto, pero los acceptan rates cuando tiras muy para arriba, ¿no? Quarterly, Journal Political Economy, American Economic Review. También es cierto que, bueno, fíjate, el Journal Productivity Analysis, que, bueno, es casi siempre un Q2, pues tiene un 15% de acceptance rate. Porque son bajas, son muy bajas. Entonces, ¿por qué se rechaza tanto? Hay dos razones para rechazar en una revista. La primera es que esté saturado. Yo lo que no puedo tener es el pipeline de producción completamente saturado 2 años vista, porque me voy a perder buenos papers que me llenan. Y yo no puedo tener la cola, no puedo cerrarme la cola de entrada. ¿No? Es decir, ya tengo papers para publicar 2 años, porque voy a rechazar mucho más. Entonces me voy a perder, la probabilidad de perderme buenos papers va contra mí. Entonces yo siempre quiero dejar cola para que los artículos entren. Entonces, la saturación es una causa de rechazo, pero la otra normalmente es la calidad, que acabamos de ver ahora.
Entonces, no tengamos tanta prisa, hagamos caso a lo mejor de algunas de las cosas que hemos hablado. Hablamos mucho al principio de comunicarnos con otra gente, de que la idea al principio esté muy trabajada, muy comentada, de trabajar con métodos muy productivos, y todo eso va a hacer que nuestra probabilidad de estar en la revista pues, sea mayor. Pues la Applied Economics tiene un 50%, o sea que los acceptan rates son muy bajos, pero son muy bajos porque se mandan demasiadas cosas que hay que sacar. Ya sabéis que en el JCR son muy pocos los journals que han aumentado la capacidad. Nosotros llamamos el journal space, ¿no? Lo que yo tengo para publicar, que no son los issues al año y cuántos papers publico por año. Journal of Political Economy publica 5 papers por año. American Economic Review pasó de 6 a 12. Pero eso es de los pocos ejemplos donde han aumentado el journal space. Por lo tanto, el journal space está casi fijo. Y esa es la razón por la que nos salimos de este circuito. Y vamos a circuitos donde la cosa sea más fácil, entonces aceptan rates sean distintas. Yo creo que eso es un error. Bueno, los aceptan rates van cayendo, pero esos están estabilizados al final. ¿Por qué? Porque ya también lo que pasa con nuestros aceptan rates tan bajos es que hay mucha autoselección. A mí no se me ocurre mandar a ciertos journals, ¿para qué? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que destacaría? Sobre todo, cómo trabajar, usar tecnologías que sean productivas. El papel y el gobierno tiene que estar con nosotros en todo momento. Porque comentar las ideas, o no escribir papers, comentar ideas con la gente, discutir. Si lo podéis institucionalizar mejor, es decir, todos los miércoles tomamos un café y decimos lo que estamos haciendo. A lo mejor no tiene... Pues esta semana yo estuve con los datos, la gente pregunta, ¿y esos datos? Pues yo leí un paper donde vi que hice información, pero exponte, ábrete, no te encierres. Ábrete al sector, visita una granja si tus datos son de agricultura, habla con tu director de oficinas si son de banca, entiende de qué estás hablando. El cuidado con los datos pues es bastante obvio, pero bueno, puedo comentar los programas. Y por terminar, yo creo que de lo más productivo que yo he conocido en la universidad son los seminarios. Creo que no hay nada como los seminarios. Nosotros en Oviedo celebramos ahora precisamente el 20 aniversario de nuestro seminario. Y creerme que es una cultura donde uno va aprendiendo a contar las cosas, a adaptar las críticas y llegas al final a gustarte en buscarlas. Es un proceso. El primer seminario que yo fui hace 20 años en Oviedo exponía alguien y tuvo una pregunta y dijo, ¿el seminario lo das tú o lo doy yo? Nadie había salido de la universidad, nadie había visto un seminario, era una idea. Y entonces aquello hubo que crear ese espíritu de seminario. Pero hoy en día, el que te digan algo es un agradecimiento. Lo tenemos ya en el ADN. Pues esto hay que cultivarlo. La tecnología es muy fácil, eso sí, hay que saber institucionalizar el entorno. Los jóvenes cada vez tienen la piel más fina, en este sentido. Y el seminario te ayuda. Y luego la conectividad es fundamental. Hoy en día tienes herramientas, hay un montón de series de seminarios online, por supuesto, gratis, por temáticas. Yo a veces me cuelgo del de economía urbana, no hago nada de economía urbana, pero me cuelgo porque funciona bien y porque suelen presentar bien esa gente. Aprendes mucho viendo presentar. Hace unos meses estuve en el Banco de España, me invitaron a una jornada sobre aging, envejecimiento en general. Y vi presentar a un chico americano, y pues empezó con un gráfico. Y el gráfico era, ¿cómo era? Era la edad media de la población en distintos países. Entonces, se veía que con el tiempo, pues los países occidentales, la edad media iba aumentando. Y cuando llegábamos hace unos, vamos a poner 10 años, no me acuerdo, Estados Unidos hacía así, tenía una caída. Y el siguiente slide ponía, Why Americans Die Too Much. Y yo vi aquello, me estiré y dije, dame más. Lo que quieras a partir de ahora. Yo que te dije, ¿por qué los americanos mueren demasiado? ¿Qué pasa? Cuéntamelo.
Y fue muy... Pues hay personas que te cajan en el primer momento. Pues esto es lo que hay que buscar. Eso del cuarto slide de Literature Review no engancha. Bueno. Quería terminar con esa frase que no es muy... es de difícil acogida en los tiempos que corren, donde la prisa importa, pero me gustaría que por lo menos lo maduraseis y que cuando estéis tomando una taza penséis que hay una gran diferencia entre hacer investigación y hacer papers. Cada vez nos alejamos más de la investigación con mayúsculas y caemos en lo que Marx llamaría el fetichismo, que vemos el fetiche y no vemos lo que es. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, supongo que hay comentarios de aquí, las personas que están aquí, comentarios de las personas que están en remoto. Entonces, por favor, no olvides en mandar vuestros mensajes por el chat o incluso entrar con micro. Así que damos avance a esta sesión de preguntas y respuestas. Marchan todos a tomar. No, tenemos todavía 16 personas. Esos son los que dejan la sesión sin cerrar. ¿Preguntas? ¿Ustedes alguna? Bueno, pues voy a comenzar yo, Antonio, ya que para calentar un poco la situación. Como veías un poco el tema este que me gustó, ¿no? Lo de utilizar Google Translator en casos de necesidad, en casos de verificación. Pero ahora ya el tema va mucho más allá. Hay un montón de plataformas de IA, de inteligencia artificial que te permiten dar mejora a tus argumentos, escribirlo, no sé si dar mejora. Cuando menos hacer que tus argumentos suenen muy bien por parte de demás. También hay software que detecta esto, ¿no? Pero te quería preguntar, bueno, pues ¿cómo percibes tú que va a ser el futuro de la investigación dadas esas nuevas herramientas? Qué pregunta más importante y más interesante. No podía preparar. A ver, yo soy de la vieja escuela. Entonces yo creo que funciona por ciertas reglas básicas. Y una regla básica es que yo creo que si uno no puede sustituir a su productividad por otras, no tiene sustitutivos. Entonces, si tú tienes que escribir en inglés, tienes que arreglarte para aprender a escribir mejor en inglés. ¿Qué pasa con las herramientas de inteligencia artificial? Pues que lo hacen muy bien. Que lo hacen muy bien y entonces me temo que el futuro va a ser que cada vez se usarán más. Pero creo que es hacerse trampas al solitario. No creo que sea el camino. Desde luego, yo no le aconsejaría a ninguno de mis estudiantes, si ahora permitiera a estudiantes de doctorado, que fuera por ahí. Creo que lo otro es más costoso, lleva más tiempo, pero esa es la herramienta que hay que usar, aprender a escribir y hablar mejor en inglés. Pero ciertamente funciona muy bien. Y a veces que lo he visto, alguno de mis coautores dice, aquel donde tuvimos la cosa en chat GPT, ¿me manda algo de esta niña? No, realmente. Después de estar él y yo 2 horas, que yo ordenó una discusión, pero nunca va más allá de lo que tú puedes hacer. O sea, no sustituye tu capacidad de pensar. Es muy ordenado expresar. Entonces, gente que tenga problemas con eso, pues se lo va a hacer bien. Pero una vez más, yo creo que es hacerse trampas al solitario. Pero mi impresión, María, es que esto va a ir a más, porque lo hacen muy bien. Pues, algunas veces. Pues tenemos aquí una pregunta de Sara. Y Sara tiene una pregunta como editora asociada de Journal Scopus. Ella te pregunta, por tu experiencia como editor, oye, ¿qué consejos darías para buscar referees? Sí, ella es editora. Sí. Porque claro, si son buenos, son la bomba. ¿Qué tips le puedes dar? Bueno, las slides no las cambié, pero hace unas semanas dimití de mi puesto en el Journal of Productivity Analysis, porque cambiaron la plataforma y la última vez que me llegó un paper no supe mandarlo. Entonces, mira, no. Yo no creo en el regreso técnico a estas alturas de la película, no me vais a convencer de que el regreso técnico existe, con lo cual prefiero no ver a dónde vais a llevar esto. Pero luego me siguen mandando
artículos, hasta emails, de ¿cuál es su opinión, doctor Álvarez, sobre lo que había que hacer? Estoy cansado de mandarles el mismo siempre. Dice, no tenemos buenas herramientas para escoger revisores. No tenemos herramientas para escoger revisores. Y eso es muy fácil, porque si nos contamos y vemos los campos, y vemos quién va a los congresos, y hacemos una lista por temáticas, poner dentro un checklist, este es de agricultura, este es paramétrico, este es no paramétrico, este hace econometría. O sea, esto si lleva más de una semana de tiempo es porque estamos holgazaneando. Bueno, pues las revistas, alguien a lo mejor metió todos los asistentes a un congreso en Brasil. Eso lo tenemos nosotros, no te sirve de nada. Entonces, bueno, respiro por la vida, no contesté a Sara. Creo que es muy complicado, pero las revistas no ayudan nada. ¿Qué hago yo cuando tengo un...? Depende, ya contestando. Si el artículo veo que es bueno, escojo revisores buenos. Cuando cojo un artículo que es mediano y que no le hago describir por hacerle un favor, busco a algunos estudiantes de doctorado o a alguien que esté, gente de un perfil más bajo. Seguro que le van a ayudar igual. Los revisores buenos, ¿cómo los encuentro? Algunos, si conozco el campo, pues lo intento. Y si no, vas a revistas y ves en la bibliografía. Coges el nombre de alguien que ha hecho algo y vas a Google Scholar. Y sinceramente, estamos retratados en Google Scholar. Yo te veo tu perfil en Google Scholar y tardo 3 segundos en tener una opinión sobre ti. Acertado o no, pero la tengo. Y entonces voy buscando por las revistas, por afinidad en la temática, y luego, si el artículo veo que puede ser un poco complicado, busco un revisor bueno. O sea, lo que no puedes hacer como editor asociado es poner revisores regulares para artículos complicados, porque al final acabas con una serie de artículos como si se hubieran leído 2 artículos distintos y no sabiendo qué hacer y teniendo que decir todo. Es decir, porque si eso pasa no lo mandas a vos. Entonces, cuando el artículo ves que sea un poco complicado y que tiene perspectiva, gastar tiempo en buscar personas con capacidad para hacer eso. ¿Cómo? A través de buscando en artículos en revistas, y si no los conoces, por el perfil. Estupendo. Y ya dice Sara, y una pregunta más ya para curarte en salud. ¿Ya pides más revisores de los que necesitas? Sí. Siempre. Sí. A ver, claro, ¿por qué? Porque yo quiero mandar a mi editor ejecutivo la respuesta en un mes. Pero si yo pido 2, necesito 2 y 1 me tarda 3 meses, pues, pero si uno de esos me tarda 3 meses, pero ya 2 me lo mandan en un mes, todas las plataformas tienen cuando mandas la evaluación, dice pending referir, eliminar, dices yes. Entonces tiene una carta estándar, estimado revisor, lectora no necesita más servicios, etcétera, que por su tiempo. Bueno. Perfecto. Pero si siempre más, pues lo necesito siempre. 3 y contesto con 2. Bueno, muchas gracias, dice Sara, muchísimas gracias. Tenemos otra persona que quiere hacer una pregunta, Juan José Pernas, pero parece que más ¿puedes entrar? Venga, pues adelante, Juan José. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Hola, sí. Nada, yo quería hacer un par de preguntas. Una es, ha sido un tema que a mí me interesa especialmente, que es el vínculo entre la actividad investigadora y la divulgación, ¿no? La divulgación en tanto, bueno, no sé, puede ser una divulgación más general, ¿no?, a la sociedad, pero también puede ser una divulgación más técnica, ¿no? Por ejemplo, en la proyección de la investigación en congresos más profesionales, ¿no? Que yo creo que ahí es algo que no hemos hecho mucho, por lo menos en el ámbito jurídico, que estamos muy cerrados en espacios de investigación que son muy autorreferenciales, ¿no?, con congresos muy académicos, y sin embargo, de modo paralelo hay como congresos profesionales donde hay otros actores que generan el relato sobre la interpretación de las normas, que a veces es muy diferente y a veces poco conveniente para el interés público, ¿no? Por eso esa relación entre investigación y divulgación más profesional creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y después también otro tema en el que tenéis experiencia en el ámbito de la economía, pero en derecho al menos. En derecho hacemos una investigación primero muy nacional, porque el derecho, salvo el ámbito comunitario, pero en términos generales el derecho está muy vinculado a la cultura jurídica particular, las normas tienen un ámbito de aplicación diferente, es decir, que hay menos investigación con proyección, ¿no?, externa, y después
una de las diferencias también es que somos un poco colaborativos, porque no se ha fomentado la colaboración, siempre se ha castigado la colaboración en los ámbitos de la valoración de la investigación, tanto acreditaciones como sexenios. Siempre se ha castigado absolutamente, ¿no? Y ahora parece que ha cambiado esa dinámica, por lo menos en los criterios de sexenios, y aparece esta necesidad de, primero, fomentar, ¿no?, la colaboración por primera vez en el ámbito jurídico, no se ha producido nunca. Y está esta dinámica que vosotros supongo que habéis trabajado más, que es la necesidad de identificar, de reconocer en un trabajo colaborativo la labor específica de cada uno de los miembros de esa investigación, ¿no? Por reconocer el que ha obtenido datos, el que los ha tratado, el que ha hecho un estudio analítico de los datos, ¿no? Sobre todo en nuestros sexenios aparece la referencia a los roles de crédito, ¿no? Bueno, eran un poco estas dos preguntas, ¿no? Para ver cómo ves lo primero y en lo segundo, pues bueno, pues si nos podéis dar también alguna reflexión para los del ámbito jurídico. Como digo, hemos estado muy focalizados en investigaciones muy de carácter individual y con procesos colaborativos casi inexistentes, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, estoy en total acuerdo con lo que dices. De hecho, esta mañana me levanté un poco temprano y de las 72 slides que tenía dije voy a quitar 20, pero como mi capacidad autocrítica es un poco baja, solo logré dejarnos 62 y precisamente se murió la tercera misión de la universidad, la divulgación y el salir de la Torre de Marfil. Pero estaba en una de mis diapositivas. Yo valoro mucho la divulgación en cualquier sentido. Creo que hay tipos de investigación que no podemos quedarnos contentos con que estén reducidas a unas páginas de un journal. Me parece una pobreza intelectual el que eso sea lo que sucede. Hay investigaciones que tienen que estar ahí, nada más, pero hay muchas investigaciones que necesitan esa tercera pata. Esto, los americanos lo llaman outreach, que a mí me gusta más que divulgación, porque tiene la idea de llegar. Es decir, hay que llegar a la sociedad. ¿Y la sociedad quiénes son? Pues puede ser el sector público, pueden ser las empresas, puede ser quien sea. Pero hay que llegar desde la universidad, pero para eso hay que tener voluntad de salir. Yo, desde luego, si tuviera algo que decir en un departamento, sería que planificaría el outreach desde el principio. Hace años hice una memoria de mi grupo de investigación de los 20 últimos años y cuando me puse a hacerla me di cuenta que nuestro outreach era nulo. Y era nulo porque desde el principio solo intentamos publicar en los mejores journals. Y vale, sí, hemos masacrado el American Journal of Agricultural Economics y el European Review, etcétera. Pero cuando nos pusimos a ver que habíamos contribuido fuera del ámbito académico, no había manera de rellenar. No había manera de rellenar porque no había nada. Yo he estado fuera de la universidad 12 años, pero bueno, más allá de eso poco. Entonces esto es estratégico, eso te quería decir. Que no es una cuestión tampoco de que esto se plantee a nivel personal. Creo que los departamentos, los grupos de investigación tienen que tener su estrategia de salida, su estrategia de divulgación. Por lo tanto, totalmente de acuerdo y solo añadiría ese matiz de que me parece que la estrategia aquí también es importante. Y con respecto a lo de la colaboración, pues creo que ya lo dije antes y que me parece fundamental. Se ve que debes haber pedido el último sexenio porque estás con lo de los roles y bueno, a mí me parece bien, no creo que vaya a cambiar el mundo el rellenar el apartado de roles en la petición de sexenios, pero sí simplemente te diría que si vienes del ámbito de derecho, que donde yo creo que la gente de derecho tenéis una oportunidad de colaboración, tanto en público, con la economía. No sé, yo por ejemplo doy clase en un máster, doy una clase, colaboro con un profesor de derecho y la asignatura se llama Aspectos Económicos y Jurídicos del sector pesquero. Y tú ves cuando tienes esa interacción de que hay contactos. ¿Y por qué? Porque la política pesquera común, que no deja de ser una regulación y que se entiende mejor desde el mundo del derecho. Entonces, el problema que tenemos con las colaboraciones es la falta de dinámicas. Estamos muy acostumbrados a trabajar de una manera, hay poca gente que las rompe, pero también me parece que es algo estratégico a lograr. O sea, que de acuerdo contigo y fuerte si lo intentáis. Estupendo. Tenemos comentarios de agradecimiento en el chat, así que gracias por haber estado ahí también. Outras preguntas, comentarios, suxestións, ideas? ¿Qué máis? Vamos a darnos tamén na derecha. ¿Alguien más? Sí.
Entonces, con una persona de tanta experiencia no solemos tener la oportunidad de preguntar. Así que a los estudiantes de doctorado animarlos a preguntar, no hay preguntas ni correctas ni incorrectas, ¿no? Ustedes como... No. La peor pregunta es la que no se hace. Primero, más que pregunta, agradecer, porque estoy en esta etapa inicial en la publicación y lo que bien decías al inicio, ¿no? Estoy en esa retomar el camino corto y el camino largo, ¿no? Porque, claro, hay muchas plazas donde el tema de las publicaciones te cambian mucho y claro, y estoy en esta fase de después de tener un artículo rechazado, pues te planteas el proceso de juicio y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, esos tips que pudiste ahí presentar, la verdad que te eligieron el camino y sí, mira, estos errores que he ido cometiendo un poco en el camino andado, pues se puede hacer de esta manera. Entonces, yo agradecerte, la experiencia que tú muestras que se sintetiza acá, personalmente, individualmente, la camino que estoy iniciando. Gracias. Simplemente añadir que cuando mandamos esa primera versión de un trabajo, una revista, una de las razones por las que yo creo que hay que tirar un poco para arriba es por la probabilidad de que tengamos buenos comentarios también. Porque la probabilidad de rechazo, como dije antes, también depende no solamente de la calidad, sino de la saturación de las revistas, que eso no lo vemos desde fuera. Entonces, nos pueden rechazar un trabajo también en una mala revista, nos ponemos nerviosos y a lo mejor en esa mala revista no hemos recibido buenos comentarios. Entonces, por lo menos una oportunidad de intentar que en alguna revista nos vengan algunos comentarios que nos permitan que la siguiente versión sea mucho mejor, pues yo creo que eso solo se logra tirando para arriba, por lo menos la primera vez. Luego ya ese juego de tiempo contra la calidad, que cada uno tiene que resolver a su manera. Tenemos comentarios en el chat como Juan José Pernas, que dice totalmente de acuerdo con la importancia de la interlocución entre Derecho y Economía, muchas gracias. Y a su vez Sara también agradece, de las gracias. Y dice, me ha parecido muy educativo para los estudiantes de doctorado y para los directores. A veces le decimos que vayan con calma, pero construyendo sobre seguro. Quizás le hagan más caso cuando te lo dice alguien de fuera, incluso con los padres. Muchas gracias. Sin lugar a ninguna duda. Sin lugar a ninguna duda. Mis estudiantes en mi caso. Sí. Pues eso. ¿Otras preguntas y comentarios? Lo dejamos aquí. Bueno, pues entonces deixamos aquí por hoxe. Vamos a dar un aplauso ao noso convidado.